Muy buenos días, nuevamente el día número 6. Aquí el pastor José David Rodríguez, dirigiéndome a vosotros desde mi auto nuevamente. Esta mañana hemos venido a acompañar a la familia de una hermana que Dios ha determinado fuese a descansar. Así que estuvimos desde temprano queriendo dar esperanza a la familia, consuelo. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y terminado el funeral, las oraciones, los cantos, me encuentro haciendo este video desde una de las callecitas angostas del cementerio en la ciudad de Greeley, en Colorado. Y justamente del dolor es que hoy debemos hablar. Nos corresponde los capítulos 4, 5, 6, 7 del libro de Job. Y quisiera, antes de meditar en los capítulos, que por favor inclinemos nuestra cabeza y hagamos una oración a Dios. Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, para nosotros es un placer contar con tu compañía el día de hoy. A pesar de la tragedia, a pesar del dolor, el sufrimiento, tú nos prodigas de tus bondades, porque detrás de esa nube oscura se mueve la mano invisible de Jehová nuestro Dios. Y quiero que bendigas a las personas que hoy tal vez también sufren por la pérdida de alguien que aman, que ya no está, o cualquiera sea la tragedia o el dolor que embarga su alma. Te ruego, Señor, puedas traer para ellos la consolación de tu Santo Espíritu. Ahora mismo permítenos reflexionar en las páginas de este santo libro. Envía la iluminación de tu Espíritu y el buen corazón dispuesto sea humilde para recibir tu palabra como el alma que tiene sed de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Job se encuentra en una condición lamentable. No estaba preparado, nadie nunca lo está, para las malas noticias. Simplemente vivimos en un ámbito de dolor y pena. Y quisiera resaltar solamente algunas palabras, algunos versículos que nos hacen eh, ver la teología del tiempo de, de Job, puesto que los capítulos a los que hacemos referencia toman ese fundamento teológico y provienen de la boca de los amigos, aquellos mismos que en alguna ocasión Job se relacionara para presentar palabras de ánimo a los dolientes. Quisiera resaltar, por ejemplo, después del capítulo 5, donde Job condena su vida, donde Job murmura contra sí mismo, contra su existencia. Su dolor es en extremo grande y es natural para el alma sentirse agobiada, abandonada, desahuciada de toda esperanza. Y en ese dolor lo que él alcanza a pensar es cómo librarme de esto, cómo poder escapar de esto que me atormenta por dentro, que ya no solamente se trata de un dolor en físico, sino que todo él, en toda su esfera natural humana, está padeciendo la aflicción y quiere morir. No desea ver la luz del sol. Desearía que Dios le quitase la vida. Entiende que no es del hombre el poder de quitarse la existencia, por lo tanto lo lleva a Dios
y queja, se, se, se encuentra en una condición de no quiero más esto, no soporto más esto. Y hermanos, a veces estas cosas no las entendemos. Solamente las entiende alguien que ha pasado o está pasando la misma tragedia y, y es capaz de empatizar con esa persona. Pero cuando alguien no ha pasado por esa misma experiencia, tiende a juzgar desde afuera, juzgando la apariencia. Quizá no alcanza a comprender el sufrimiento que lleva por dentro esa persona y tampoco entiende el por qué esa persona no alcanza a tener la perspectiva esperanzadora que proviene de las palabras de aquel que no está sintiendo el dolor. Así que aquí en estos pasajes nos encontramos con la aproximación de unos amigos ante aquel que está quebrantado. Y nos encontramos con el primero de ellos, son tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad y Sofar. Los tres han conversado, los tres han dilucidado sobre la vida de Job y lo han hecho aparte, en secreto, así como cuando algunos de nosotros, tal vez tomando como referencia la circunstancia de dolor de alguien, podemos conversar acerca de ese dolor. Y eso es lo que hicieron los tres amigos de Job. Se acerca el primero, Elifaz, y en el versículo, capítulo 4 y el versículo 4, eh, Elifaz parte de la base como si en su preocupación toma referencia de cuando Job estaba en una condición próspera. Y le dice en el versículo 4 sus palabras a su amigo Job: al que tropezaba, tú enderezabas con palabras. Es decir, antes de que tú estuvieras en esta condición, antes del sufrimiento propio, tú ayudabas a cargar el sufrimiento de los demás. Y lo hacía mediante palabras. Pareciera que no, pero las palabras tienen un eco, tienen un poder, trascienden. El buen uso de la palabra puede traer al doliente un mundo de esperanza. El mal uso de la misma puede terminar por enterrar, por destruir, dañar lo poco o nada que quedaba de ilusión en esa vida. Así es que ahora Elifaz utiliza a Job como queriendo decir, lo mismo que tú le decías a los demás, con palabras, repítetelas a ti mismo. Eso es complejo y no es propio, además, decirlo, porque los médicos no se sanan a sí mismos. Los consejeros no se aconsejan a sí mismos. Todos requerimos de alguien externo a nosotros para que nos ayuden con sus palabras, con sus buenos deseos y nos alimenten el corazón sangrante. Pero Job, y esto admiro de él, era un buen cristiano que se encargaba de velar, de ministrar el dolor en las otras vidas, y termina el versículo diciendo: y tú esforzabas las rodillas de los que decaían. Este es un ministerio de sanidad emocional, sanidad mental. Mis queridos, tal vez las enfermedades no se vayan, eh, y muchas de ellas se nos quedan, las físicas, pero las que permanecen, que causan más daño, son las enfermedades de la mente, las depresiones, las ansiedades, el corazón difícil, rencoroso, envidioso. Todas estas cosas son enfermedades que se quedan.
Muchos de nosotros no alcanzamos a imaginar cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, las personas llegan con dolor y se sientan queriendo recibir en la oración o en el canto y en la predicación un algo de esperanza, una palabra que lo conforte, que lo anime, que lo ayude a continuar. No quiere ver una cara amargada. Lejos está una persona agobiada querer recibir eh, la mala mirada, el gesto desinteresado, la indiferencia. Pero los amigos de Job en apariencia están interesados en él, pero no emplean las palabras adecuadas. Por ejemplo, atribuyen a su amigo ser el responsable de lo que le está pasando. Y le dice, recapacita ahora, estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 4 de Job, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como queriendo decir, no te creas tan inocente, no te creas que tú estás pasando por esto porque sí, hay una razón y es que has hecho algo mal, eres un pecador y Dios lo sabe, tal vez has vivido una vida doble y ahora Dios trae esas cosas de la vida doble y te las restriega en la cara. Esta teología no ha cambiado. Todavía en el tiempo presente hay o habemos grupos de hermanos que no sabemos hacer un buen uso de la palabra y que además de eso tenemos una teología sesgada acerca de cómo Dios obra. Y aquí es donde encontramos la razón de ser del libro de Job. Dios tiene interés en que sepamos la verdad. Y la verdad es una sola, es que Dios bendice, es que Dios aprueba, Dios ama y Dios está con el hombre. Y sobre todo con el obediente, con el que camina con él. Pero que también debes saber, tú justo, que aunque te adentres en los pasos de la justicia, no por esto el dolor no vendrá a tu vida. La verdad es que cuantas veces tú quieras obedecer a Dios, cuantas veces tú quieras caminar con Él, cuantas veces quieres entrar en comunión con los ángeles que vienen a ministrarte, con el Espíritu Santo, tantas veces el sufrimiento es parte de esa lucha que se mueve en el mundo invisible. Y Dios quiere traer ese mundo invisible al conocimiento humano, diciéndole, hay un enemigo que os odia. El sufrimiento no proviene de Dios. El sufrimiento, toda especie de mal, toda especie de dolor proviene del Satanás. Él es el que se encarga de acusarnos. Primero nos seduce con sus artimañas y una vez caídos, ahora nos acusa a la palestra pública, nos causa vergüenza, dolor. Él es el que se encarga de infligir la pena, el agobio. Muchas veces nosotros sentimos que es Dios el que nos está castigando. Y es así como se lo manifestaron a Job. Mira, has hecho algo malo, Dios te está castigando. No tomaron en cuenta. Voy a saltarme, por ejemplo, en el capítulo número 7, Job describe su sufrimiento y dice en el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos. Mi carne está llena de costras de polvo. Imagínese, hermano, la circunstancia con la que Elifaz está conversando con Job. Está hablando con un hombre cuya piel está siendo comida por gusanos. Está hablando con un hombre cuyo recuerdo inmediato es la pérdida de sus hijos. Estás hablando con un hombre que no tiene un lugar en donde reposar su cabeza y que tanto día y noche hay un gemido en su interior. Y ahora llegas y le dices tu pecado y le arrostras su pecado. Y
y le generas inseguridad, añadiendo al dolor como si éste proveniera de Dios el Padre. También Elifaz habla del pacto. En el capítulo 5, en el capítulo 5 nos dice en el versículo 17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Miren, en realidad Elifaz no va con la intención de consolar, vendar, sanar las heridas humanas del doliente. En su mente, Elifaz piensa que Job necesita disciplina, que Dios necesita corrección. Así de que viene con sus palabras y aunque parecieran llenas de cristiandad, de teología, sus palabras están cargadas de teología y muchas de ellas son correctas, pero envuelto en el celofán de la teología correcta, detrás lleva un veneno, una ponzoña, la misma ponzoña que había en la teología del fariseo. Y es, Dios te está castigando porque te lo mereces. Te lo mereces. Amados, muchos no han cambiado la oración de los hijos del trueno. Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los destruya. Muchos queremos que les vaya mal, pero Dios no opera de esa manera. Por eso Dios le dice a los hijos del trueno, no sabéis lo que pedís. No sabéis de qué espíritu sois. El Dios que adoramos es un Dios diferente. Y Elifaz habla del pacto, dice, porque Él es quien hace la llaga y la venda. Él hiere y sus manos curan. Dios está castigando a los que se portan mal. 6 tribulaciones te librará, dice, de 6 tribulaciones. ¿Cuáles? El hambre, la guerra o la destrucción en la guerra, la destrucción de la enfermedad, versículo 21 del capítulo 5, versículo 22 de la destrucción de las fieras, del temor a las fieras del campo. También, versículo 23, versículo 24, paz para los que moran en sus tiendas. Versículo 26, 25, la última parte, la prole o la descendencia, la multiplicación. Y versículo 26, la muerte después de pasar por la juventud, la muerte en la vejez. Utilizando todas esas expresiones del pacto, Elifaz termina diciendo, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Habla de sus dos compañeros Bildad y Zofar. Nosotros hemos inquirido, hemos hablado y hemos concluido que estas cosas le pasan a los que se portan bien. Por lo tanto, si no lo tienes tú y en cambio estás sufriendo, el pacto no está contigo. Mis amados, hablando del pacto, y tú puedes leer el antiguo pacto y ves sufrimiento en todas las vidas. David sufrió, Abraham sufrió, Jacob sufrió, José sufrió, Daniel sufrió. No hay ninguno que reciba las bendiciones del pacto y el sufrimiento no sea parte de ello. Pero aquellos que reciben la bendición del pacto y que caminan por él, escogen la justicia no para obtener bendición de allí, escogen la justicia porque es lo justo. Bienaventurado aquel que escoge la justicia por su misma justicia. En otras palabras, hacemos lo que es correcto, no para ganarnos algo, no con el interés de que Dios nos dé algo. Hacemos lo que es correcto con el interés de que es lo que debe ser hecho, porque es lo justo que debe ser hecho, porque es la palabra justa que debe ser dicha. Amados, ¿cómo consuelas a quienes sufren? ¿Cuál es tu ministerio? Si fueses tú amigo de Job y vieras que los gusanos
circulan por la piel de sus brazos, sus manos. Tal vez viendo su rostro ves a un hombre desfigurado, donde las carnes, algunas están descolgando, rompiéndose, muchas heridas sangrantes. ¿Qué haces con él? ¿Qué le hablas? ¿Qué le dices? Amados, a partir de ahora tu vida cristiana tiene que cambiar. Tienes que tomar a la persona, pensar en ella, mírala a los ojos, tómala entre tus brazos, a través de un saludo, un buen saludo, no la mitad de la mano, toda la mano, a través de un abrazo, mediante una sonrisa. Aún si no tienes dientes, puedes sonreír como un bebé. Y esto me hace acordar a un hombre en mi pasado, un hombre ya viejo, pero qué hermosa sonrisa tenía este hermano. Tuve el privilegio de bautizarlo solamente unas semanas antes de su muerte. Me dejó una grata impresión, porque era alegre y no importaba el día, siempre que lo veías estaba feliz. No porque no sufriera, conocía su vida, tenía también mucho dolor, pero a pesar de todo ello, no se enfocaba en su propio dolor, sino que pensaba a través de su alegría irradiar para tratar de atenuar, apañar, vendar la herida abierta de alguien. Piensa en las personas que van a tu iglesia, analiza los rostros, míralos a los ojos, lleva un regalo, una nota, prepara unas galletitas, dale algo y hazle saber que esa persona es importante para ti. Ya el mundo está cansado de por sí de tanta indiferencia. Jesús lo representó a través de su parábola, el buen samaritano, que iba en el camino y ese buen samaritano vio a este hombre asaltado, ensangrentado, golpeado. A diferencia de los primeros, tuvo compasión de él para elevarlo, para conducirlo al lugar, para decirle al encargado, cuídamelo, cuídamelo, es mío. Su dolor es como si fuera el propio, cuídamelo, que cuando vuelva yo te pagaré. Mis amados, el ministerio de la consolación. No tenemos un departamento así en la iglesia, pero debería existir el ministerio de la consolación. Es el ministerio del Espíritu Santo. Y Él quiere usar a la iglesia para sanar el dolor de la humanidad. Jesús lo representa. La teología de que todo sufrimiento proviene de un castigo o de un pecado. Sí, es verdad que la consecuencia directa del pecado es el sufrimiento, eso no tiene ninguna duda, pero no la provoca Dios. Dios no tiene interés en hacerte sufrir, como tampoco tiene interés en llevar a un alma al infierno a que se pudra eternamente por los siglos sin fin allá y regocijarse en el pecado. Esta es la teología satánica que ha permeado el pensamiento durante siglos de la mente humana. Cuando Jesucristo vino con la intención de hacerle saber a la humanidad de tal manera amó Dios al mundo. De tal forma Dios los ama, que ese sufrimiento que ustedes llevan, Cristo vino a tomarlo, lo llevó sobre sí. Y aunque el hombre en su teología dijera, mira, ahí va el azotado de Dios y el herido de Dios, el abatido de Dios, porque esa es la teología. Eso es lo que el ser humano pensó. Si Dios estuviera ahí, no estaría siendo crucificado. Pero hermanos, es el diablo el que hace esto. Es el enemigo. Ahora yo te pido una cosa.
Ve a tu iglesia, lleva en tu alma palabras, una actitud, ve con esa actitud, con tus palabras y ministra a tus hermanos, ministralos. Termino con esta ilustración, una experiencia realmente que viví y que he predicado de ella en mis iglesias y quiero que ustedes también lo sepan. Hace unos años, en una noche de invierno, de miércoles, mientras me preparaba para predicar, antes estaba en la puerta, me gusta saludar a los hermanos al entrar, y apareció este hombre, nunca lo había visto, un hombre viejo, desgarbado, se veía cansado, delgado, y casi que no levantó su mirada para saludarme. Inclinaba su rostro, aunque me extendió su mano en representación del saludo que yo le ofrecí. Y tratando de mirarle a los ojos, inclinándome un poco, y cada vez que yo me inclinaba, él se inclinaba más, como para no ser descubierto, pregunté: perdone, hermano, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Cuando él responde, todavía con su mirada inclinada: mi nombre es Macario. Inmediatamente me sorprendí, hubo un golpe mental en mi cabeza con respecto a su nombre. Mi mente se dirigió al primer sermón de Jesús. Y a diferencia de lo que Jesús allí dijo, este hombre estaba lejos de significar su nombre. Este hombre estaba muy distante. Aunque se llamaba Macario, él no era Macario, porque la palabra Macario significa feliz, dichoso, bienaventurado. Y ese fue el primer sermón de Jesús en la montaña. La Biblia dice, hablando de ese momento, cuando vio la multitud, al mirar la multitud, ¿qué fue lo que Jesús vio cuando miró la multitud? Para escoger la primera palabra de su sermón, el centro de su sermón. Lo que pudo leer Jesús en el rostro, en las miradas de la gente, la multitud, debió ser algo que impactó su vida al punto de llamar a su sermón Macarios, Macarios, felices, dichosos, y presentó el centro de la felicidad de una persona, y dentro de los cuales llegó a decir, felices los que lloran. Sí, hermanos, en este mundo de dolor hay una bienaventuranza para los que están adoloridos, felices. Hay una manera de alcanzar la paz y la felicidad prometida por Dios cuando estamos sufriendo. Pero solamente Dios la da. Y nosotros, los que administramos los secretos y los misterios de Dios, tenemos el don y la oportunidad de poder presentar Macarios a las personas. Felices. Hermanos, como Job no entendía, usted tampoco, no sabemos cuáles son las urdimbres de lo que se teje detrás. No conocemos la historia, pero una cosa sí es cierta, Dios está con los quebrantados, con los humildes. Quiero dejarte esa palabra que en este momento se me viene al pensamiento. Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Isaías 57 y el versículo 15. No lo tenía, pero Dios quiere que te lo diga. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura, yo habito en la santidad, pero también yo vivo con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis amados, ciertamente el enemigo ha querido que sufras, te ha infligido un golpe severo. Muchos quizá están en el knockout del golpe, no saben cómo levantarse, pero tenemos a nuestro lado personas que nos van a ayudar. Así que déjate ministrar por ellos, déjate consolar por la palabra de Dios y no permitas que el enemigo utilice el sufrimiento para apartarte de nuestro Señor. Como Cristo sufre teniendo en claro algo: Dios vive con el quebrantado y con el humilde. El Señor esté contigo. Oremos. Querido y buen Dios, gracias por llamarnos a este ministerio de consolación. Pero no nos permitas utilizar la Biblia ni la teología para lastimar y dañar. Permítenos amonestar, permítenos dirigir el pensamiento hacia el Dios que perdona, hacia el Dios que te abraza, hacia el Dios que nos ama, hacia el Dios que quiere redimirnos del dolor, de las consecuencias que el pecado trajo. Ahora mismo, Señor, tal vez he ministrado a alguien a través de estas palabras que está pasando por un mal momento. Donde sea y como estés, Dios te bendiga. En tus preocupaciones, Dios te bendiga. En tu soledad, Dios te bendiga. En el miedo a la muerte, Dios te bendiga. En la enfermedad, Dios te bendiga. Al final, cuando ya el dolor haya pasado y nos encontremos del otro lado, que la bendición de Dios no se aparte jamás de nuestras almas. Gracias por oír y gracias, Señor, por escuchar esta plegaria, pues los encomiendo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados. Nos vemos mañana, día 7. Sigamos Job, capítulos 7, 8 y 9. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.